de emulsiones del 100%, el 52% son emulnor, que es un tipo de explosivo cuya característica es la envoltura color roja, y en la nomenclatura dice claramente que es de origen peruano. Dentro de eso se ha coordinado directamente con la policía de Perú, pasándoles esas características para que se haga una línea investigativa. Y estamos conectados con el general Víctor Herrera, él es jefe policial del distrito de Guayaquil, en Ecuador. General, muy buenos días. Gracias, buenos días. General, según ha revelado el portal Ojo Público de Perú, el expresidente Guillermo Lasso dejó un documento llamado Estrategias contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, con el que el gobierno ya fenecido de Lasso pretendía enfrentar el agobio de la delincuencia, pero lo que ha llamado la atención de ese informe es que ya en ese momento, el año pasado, él hablaba de que municiones y armas llegan a Ecuador pasando por Tumbes y que la ruta era Tumbes, Zarumilla, Machala. Esto se ha confirmado ahora, entiendo, general, con los hallazgos que ustedes han hecho. Bueno, dentro del operativo que realiza la Policía Nacional, especialmente en la zona costera, en el puerto de Guayaquil, hemos evidenciado la utilización por parte de los grupos delictivos organizados, no solo de armas y municiones, sino también de explosivos. El sistema que se utiliza para estas denominadas vacunas, es decir, causar temor, causar miedo en la ciudadanía, se están realizando detonaciones de unidades económicas, en tiendas, en farmacias, en ferreterías. Y dentro de las evidencias que ha levantado en la investigación post-explosión, la Policía Nacional ha podido determinar que estas emulsiones del 100%, el 52% son emulnor, que es un tipo de explosivo cuya característica es la envoltura color roja, y en la nomenclatura dice claramente que es de origen peruano. Dentro de eso se ha coordinado directamente con la policía de Perú, pasándoles esas características para que se haga una línea investigativa, porque más allá de ser reactivos en contra del combate del delito, lo que nos interesa es saber cuáles son los medios logísticos y de abastecimiento para los grupos delictivos organizados por parte de las estructuras criminales, no solo dentro del Ecuador, sino de manera internacional. Es decir, general, lo primero, la primera evidencia es que se está haciendo uso de estas cargas explosivas, que son, digamos, dinamita para lo que conoce la gente, de origen peruano, lo que eventualmente se puede utilizar en el Perú, por ejemplo, en minería, en algunas actividades asociadas a la construcción, cuando hay que hacer desplazamiento de rocas y tareas de ese tipo. Es decir, hay... es un tipo de explosivos de fabricación industrial que es utilizado en minería y en construcción, pero se está haciendo un tráfico de hormiga, es decir, están pasando no en grandes cantidades, sino se lo mezcla con vegetales, se les mezcla con un sinnúmero y pasan en cantidades de 10, de 20, de 25 hasta 30, pero el problema es que un cartucho de dinamita ya tuvimos hace menos de unos 20 días la explosión en las manos de uno de estos antisociales. Producto de eso la persona falleció con desprendimiento de extremidades superiores e inferiores. Y le decía, en Guayaquil es común esto, o sea, prácticamente a diario tenemos 2, 3 explosiones, y es por eso que la línea investigativa se ha determinado a poder saber de dónde viene y cuál es la línea de abastecimiento. De las armas y municiones tenemos municiones de uso militar de diferente origen, porque son calibres largos, es decir, 2.23 o 5.56, que son las características de armas que son normalmente utilizadas por fuerzas uniformadas, es decir, pueden ser utilizadas por militares de diferentes orígenes. Entonces, dentro de eso también es importante determinar que los fusiles son también de uso de fabricación industrial de última generación. Son fusiles marca Anderson, que son de fabricación americana, pero han sido ingresados al país por diferentes rutas, no solo por el sur, también por el norte. Y hubo un decomiso en Galápagos recientemente de 126 fusiles. Entonces, esta línea investigativa lo que trata es de coordinar con las policías para determinar cuál es el origen. Claro, es decir, lo que usted dice ahí, en primer lugar, esta dinamita, estos explosivos de uso minero y en construcción, que está entrando ilegalmente, es decir, alguien lo está adquiriendo legalmente en el Perú, porque se puede comprar cuando uno tiene registro en la Dirección de Control de Armas y Explosivos, pero lo está mandando de contrabando a Ecuador. Ese es un primer problema. Ahora usted dice, además de eso, hay un tráfico de armas, pero esas armas y municiones, entiendo porque que son fusiles,
que son granadas y que además es munición. ¿Se ha acreditado que pertenecen algunas de ellas a las fuerzas, originalmente a las Fuerzas Armadas o policiales de Perú? Bueno, son varias hipótesis que se manejan. Nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la marcación, a la serie y las características, tener una línea investigativa. Nosotros no generamos hipótesis, sino claro, de verdades ciertas. Entonces, de acuerdo al armamento, por eso le decía, lo que sí podemos dar fe es que los fusiles de esta marca particular, que es Anderson, porque no es uno, son varios fusiles que se han encontrado en diferentes partes del país, y la particularidad que se encuentra en manos de estos grupos delictivos. Entonces, el origen va más allá. Son, como le decía, fabricación industrial de origen americano, se está coordinando con la embajada, con los diferentes estados, para poder determinar esa línea investigativa de abastecimiento. Ahora, tener la certeza de que sean de origen policial y militar, no podemos dar esa certeza. Lo que sí podemos decir que los explosivos, como el caso de la dinamita, sí es de origen peruano. Peruano, claramente. Y las granadas, general, porque se han encontrado también granadas y munición. Bueno, las granadas tienen una particularidad, son de origen y fabricación rusa, tienen un lote, tienen una característica, eso ya tienen una línea investigativa que se está tratando de determinar por dónde ingresaron y cuál fue el punto de abastecimiento para estos grupos delictivos organizados. ¿Y las municiones, la munición que se ha encontrado? Bueno, hay varias municiones de diferente nomenclatura, tenemos 9 milímetros, tenemos arma para armas largas, es decir, 2.23 y también 7.52, es decir, armas largas. Esas no son de utilización ni de personal civil, sino es de preferencia para uniformados, para Fuerzas Armadas. Y eso es lo que está buscando el origen de cómo ingresaron. Y cómo es decir, ustedes han trasladado toda esta información con los registros, los códigos, los números de serie a las autoridades peruanas, entre otras, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros, a las autoridades peruanas para que se determine el origen desde el Perú. Eso ya se hizo. Bueno, como Policía Nacional, nosotros estamos en constante coordinación con policía y nuestros homólogos del Perú, y se está dando esa línea y esas características para que haya un combate, como le decía, binacional. Ha habido varias reuniones para que permitan también tener resultados allá en el vecino país de Perú. Ahora, general, ¿cuál es la situación en este momento? Porque hubo un día que fue tremendo, ¿no? Tremendo, de ataques por todos lados y el asalto a un canal de televisión. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Tienen ustedes la situación bajo control? Bueno, hay una declaratoria del señor presidente a partir del evento que se dio en el canal de televisión de TC. Se decretó ya el estado de combate interno que se está realizando en el país. Eso ha permitido realizar, el día de ayer se ha ingresado en los centros penitenciarios de diferentes provincias. Ya la policía tiene el control de esos centros penitenciarios en un trabajo conjunto con Fuerzas Armadas. Ahora se está viendo y se está aplicando, porque es por 60 días esta declaratoria, y nosotros estamos siendo contundentes en el trabajo. Hemos sido eficientes porque tenemos más de 249 personas detenidas, desarticulando varias organizaciones de que ahora la denominación ya no delincuenciales, sino terroristas. Ahora, general, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Es decir, todo ocurre en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina. Esto de la operación de organizaciones criminales que son como multifacéticas, ¿no es cierto? Cobran cupos, extorsionan, secuestran, tienen sicarios, distribuyen droga, o sea, están metidos en todas las actividades ilegales imaginables, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el diferencial en Ecuador? ¿Por qué estas bandas de pronto tienen el impulso de salir y hacer esta demostración de fuerza, ¿no? Y esta provocación. Ecuador tiene una característica muy importante al encontrarse en una ubicación entre dos productores importantes, como son Colombia, como es Perú. Dentro de la cadena de valor, Ecuador no tiene plantación, sembríos, no tiene todo lo que es el refinamiento, pero sí tiene la copia y la distribución. Tiene varios puertos que están siendo utilizados para sacar la droga no solo a Estados Unidos, sino a Europa, y dentro de eso nosotros tenemos prácticamente el país de ser un país dolarizado y con una frontera que no se demora más de 12 horas en estar entre Colombia y estar entre la parte costera, ha facilitado mucho para que estas economías criminales infiltren el Ecuador. Entonces el problema principal regional, no solo del Ecuador, es el narcotráfico.
y el narcotráfico tiene que ser combatido de esta manera. Un trabajo tiene que ser coordinado para poder tener efectividad. La atomización post-pandemia de todo lo que es la producción de droga en Colombia, claro, tuvo repercusiones directamente en Ecuador, y hoy los puertos están vulnerables y están siendo utilizados por estas mafias. Entonces, romper estas economías criminales es de donde se está enfocando el trabajo de la Policía Nacional en coordinación con Fuerzas Armadas. Ahora, esto tiene que ver con la discusión planteada por el presidente Noboa en el sentido de trasladar, o sea, es decir, aislar a los criminales o a los líderes de las bandas criminales que operan desde las prisiones. ¿Esto fue el detonante? La decisión de intervenir sobre los penales y sobre el estatus de los penales. Lastimosamente, y digo lastimosamente, y no es de ahora, desde mucho tiempo, había un deterioro en la seguridad de los centros penitenciarios, y la decisión del señor presidente es nuevamente que el Estado tenga el control, pero tenga un control eficiente, y es por eso que ese control lo va a hacer de acuerdo al decreto que había determinado el señor presidente, es a través de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y eso es lo que se está haciendo, y eso está afectando estas estructuras criminales, no al interior de los centros, sino también al exterior. ¿Ya está recuperado completamente el control de los penales, general? Hasta el día de ayer ya se hizo de manera simultánea las incursiones y la toma por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Ya tenemos un control, es decir, están controladas al 100% las cárceles. Ya están controladas desde ayer, dice usted. Ayer ya no hay rehenes, ya no hay ninguna situación de esta naturaleza. Todas las personas que estaban tomadas como rehenes fueron liberadas del día de ayer desde la madrugada. Fue un trabajo sostenido de más de 7 centros penitenciarios y ya se mantiene el control. Ahora, general, ¿qué es lo que viene de aquí para adelante para ustedes? Bueno, es importante los operativos de sostenimiento, es decir, tenemos un despliegue operativo en territorio. Ahora esto no va a durar un mes, 15 días, 2 meses, será un trabajo continuo de poder tener y enfocarnos a las detenciones de los objetivos de intermedio y alto valor, y posterior poder sostener esto para que estas economías criminales se vayan debilitando, no solo en la estructura de los que ejecutan, sino en las estructuras que alimentan las economías criminales. Un especialista, un analista, una persona que estudia el tema del narcotráfico hace algunos días nos decía que Ecuador, que en algún momento era un país de tránsito, se ha convertido en una especie de hub, por decirlo en términos, ¿no? Es decir, un punto clave en la red de distribución, es decir, que desde donde no se produce la droga, pero donde sí se exporta. Pero eso ¿cómo está saliendo la droga de Ecuador? ¿Por mar, por avioneta? Al ser un país dolarizado y cuyas fronteras están tan cercanas de la parte costera, tiene todas las características ideales para que estos narcotraficantes traten de hacer de las suyas, de tener estos puertos, pero como les decía, las medidas van enfocadas a la toma de los centros penitenciarios, al control de carreteras, a sellar y tener un mejor control de fronteras y también el control de los puertos. Eso nos va a permitir tener un trabajo de sostenimiento y minimizar el impacto del narcotráfico. Ahora entendamos que el narcotráfico es un mercado de oferta y demanda, y no que se mantenga la demanda a nivel de Europa. Estados Unidos no es que va a desaparecer. Recordemos lo que pasó en México, en Colombia, con los diferentes planes que se han implementado. Se ha habido un control, se ha habido un incremento. Entonces es importante sostener y tener un conocimiento claro de la realidad de este fenómeno. General, le agradezco mucho por habernos atendido esta mañana. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Siempre a las órdenes. Siempre a las órdenes. Un gusto conversar con usted. General Víctor Herrera, jefe policial del distrito de Guayaquil. Ustedes lo han escuchado.